Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, Alex, y bienvenido nuevamente aquí. Muchas gracias. Vuelvo a los micrófonos para hablarles de las noticias de hoy. Comenzamos, como siempre, con titulares. Elecciones municipales en Israel, derrota del Likud en Jerusalén, reválida del laborismo en Tel Aviv y alcaldesa para Haifa. Los líderes republicanos y demócratas del Congreso rechazan unirse a Trump en su visita a Pittsburgh. Dinamarca llama a consultas a su embajador en Teherán tras descubrir su implicación en un plan de atentado contra opositores. La presidencia austriaca de la Unión Europea convoca una conferencia internacional contra el antisemitismo y el antisionismo. Estos son los titulares, como decíamos, volveremos después con la agenda. Antes de convocar unas elecciones legislativas anticipadas en las que confía revalidar un cuarto mandato consecutivo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha preferido comprobar su peso político en los comicios municipales celebrados el martes en Israel. Los resultados confirmaron la derrota del candidato designado por el jefe del gobierno para la alcaldía de Jerusalén, donde ha sido determinante el voto de la comunidad ultraortodoxa judía, un 40% del censo, y han forzado la celebración de una segunda vuelta dentro de 2 semanas entre un aspirante laico y otro conservador. Con encuestas que asignan 40 diputados al gubernamental partido Likud en una Knesset, en el Parlamento, de 120 escaños, el primer ministro sopesa anticipar los comicios generales a los primeros meses de 2019, pese a que la legislatura no expira hasta noviembre. La participación se situó en el 55,62% a escala nacional. La elección del alcalde en primera vuelta exigía superar el 40% de los sufragios. En caso contrario, los 2 aspirantes más votados tienen que enfrentarse en una segunda ronda el 13 de noviembre. En Tel Aviv, el laborista Ron Huldai revalidó un 5º mandato consecutivo. La tercera ciudad, Haifa, con una elevada presencia de población árabe con nacionalidad israelí, eligió con una aplastante mayoría a la laborista Einat Kalish Rotem, la primera alcaldesa de una gran ciudad israelí. Bueno, esta es una novedad, la de una alcaldesa para una ciudad grande israelí, que hay que saludar especialmente, felicitar especialmente. Luego lo que vemos es que, esto ha sido como una especie de sondeo a escala, digamos, local, que Netanyahu ha tentado para ver qué tal va el tema de las encuestas y qué tal va el tema de la efectividad de estas encuestas. Recordemos que en las últimas elecciones, pues todas las encuestas lo daban por perdedor y sorprendentemente todo el mundo se quedó a cuadros, incluido el propio Likud, al saber que ellos habían sido el partido más votado. De todas maneras, en España, por ejemplo, estamos acostumbrados al bipartidismo y ahora, más o menos 4 partidos con aspiraciones de formar gobierno, pero en Israel el voto está muy parcelado. Y entonces alguien que consigue, como es el caso de Netanyahu, aspira a tener 40 diputados de 120, es decir, si alguien logra la tercera parte ya es como si fuera una mayoría absoluta aplastante, porque tendría que hacer coaliciones de no más de 3 o 4 partidos, que es algo lo habitual en Israel. Incluso la coalición actual creo que son 7 u 8 partidos. Es muy difícil maniobrar en esas condiciones, aunque Netanyahu es un experto en ello. Tiene a gente que está ahí por cuestiones de políticas económicas, gente que está por cuestiones de religiosas, de conservadores, por temas sociales, de sefardíes versus ashkenazíes, etc. Entonces es muy difícil coordinar una acción de gobierno, a pesar de que cuando consiguió armarla hace casi 4 años, pues la mayoría de los analistas no le daban más que unos meses de supervivencia, porque parecía imposible coordinarse y llevar a cabo alguna acción con ellos, y logró llegar hasta este momento que estamos prácticamente al final de la legislatura. De todas maneras, pues las elecciones locales, pues los indicadores no han sido muy positivos. En general,
unas elecciones de este estilo no reflejan exactamente las posiciones de la ciudadanía respecto a los temas importantes, porque los candidatos locales muchas veces son independientes y no pertenecen a una corriente muy determinada. Pero digamos, de lo que sí ha sido testigo gracias a estas elecciones es que por lo menos en las grandes ciudades, en las grandes aglomeraciones, la presencia o el peso del Likud es bastante relativo. En Jerusalén, que era donde más confiaban, no han llegado a situarse ni siquiera para la segunda vuelta, es decir, que su candidato no terminó entre los dos primeros. Y en Tel Aviv y Haifa, que son las otras ciudades más importantes, directamente no solamente que no han ganado, sino que han ganado gente que representa al laborismo, a la oposición. O sea, ya no candidatos de independientes sin ninguna vinculación, sino candidatos de oposición, digamos, política o ideológica. Así que me imagino que esto no amedrentará a Netanyahu a proseguir con su ambición de lograr un cuarto mandato consecutivo, sino que quizás le hará proseguir con una estrategia de propaganda electoral distinta a la que llevaba hasta ahora. Los líderes republicanos y demócratas del Congreso de Estados Unidos rechazaron la invitación del presidente Trump para unirse a él en una visita a Pittsburgh en la que se rindió homenaje a las víctimas de la masacre antisemita del sábado. No solo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y la de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declinaron la oferta. También lo hicieron los republicanos Paul Ryan, presidente de la Cámara, y Mitch McConnell, jefe de la mayoría en el Senado. Unas 70.000 personas han firmado una carta en la que informan a Trump de que hasta que no rechace completamente el supremacismo blanco, no será bienvenido en Pittsburgh. Familiares de los fallecidos también han rechazado ser visitados por Trump, ofendidos por su opinión de que la sinagoga atacada debía tener un guardia armado. Bueno, respecto a este último punto, lo hemos conversado justamente con Maya Gabriel en la sección que emitimos hoy de Revista de Medio Oriente, sobre esta alusión a que una sinagoga debía tener un guardia armado. Esto es una declaración que en cualquier otro país del mundo parece lo más natural. Es más, en España no existe ninguna sinagoga, ningún colegio, ninguna institución judía que no esté con un guardia armado. Es decir, se entiende que es un objetivo preferente de ataques, tanto del antisemitismo de derechas o clásico, como ha sido este caso, como de digamos, objetivo de los yihadistas que pueden ser, y así ha sucedido en París, en Bruselas y en otras capitales de Europa. Pero en Estados Unidos parece que no solamente que no son conscientes de ello, sino que se ofenden. Es como que, ¿cómo es que viene a sugerirnos el presidente que tendríamos que tener un guardia armado? Y ahí ya meten el discurso del tema del uso de las armas en Estados Unidos. Nosotros no vamos a entrar en eso. Digo que yo personalmente me siento asombrado que unos judíos de Estados Unidos, especialmente de esta congregación, se sientan ofendidos porque alguien sugiera que necesitan tener vigilancia policial o guardias armados particulares custodiando los lugares de reunión de judíos. Luego también habla esto que unas 70.000 personas firmaron una carta diciendo que no van a que hasta que no rechace completamente el supremacismo blanco no será bienvenido en Pittsburgh. Y yo digo, bueno, tampoco hay que ser tan cínicos, porque yo me imagino que aunque Trump hoy escriba un libro diciendo que él está en contra del supremacismo blanco, no va a ser bienvenido en Pittsburgh, al menos por estas personas. Porque aquí existe una lucha ideológica y se está trazando una vinculación bastante peligrosa, a mi entender, entre lo que ha sido este ataque antisemita y el discurso de Trump, que es totalmente políticamente incorrecto,
que es desafiante, que tiene tics populistas y todo lo que tú quieras, pero que el propio terrorista dijo que no había votado a Trump, que estaba en contra de Trump porque tenía vinculación con los judíos. Y me parece, por último, y volviendo cada vez más atrás, llegando al inicio de la noticia, que el hecho de que ningún representante o alto representante del mundo político estadounidense, del Senado, de la Cámara de Representantes, todos estos líderes de ambos partidos no se presenten porque está Trump, me parece que no le hace ningún bien a la democracia de Estados Unidos y a la imagen que tienen de vinculación con la comunidad judía. Es decir, yo no entiendo que en un sitio o en un momento como ese, que lo que se trata es de unirse a un duelo, pues aprovechen o pongan excusas para no presentarse, no hacerse la foto junto a Trump, que dicho sea de paso, pues aparecen todas las fotos. Es decir, nadie se va a olvidar que Chuck Schumer era el líder demócrata del Senado cuando estaba Trump, o que Paul Ryan era el líder de los republicanos en la época en que estaba Trump. Es decir, el no hacerse la foto justamente en un sitio donde se ha cometido un atropello contra la democracia en forma de masacre, en este caso de judíos, pues me parece que es una especie de sinsentido y que habla a las claras de que hay un clima de crispación intolerable dentro de Estados Unidos que llega a límites increíblemente, imposibles de pensar hace solo unos años o unas decenas de años, de que alguien no se presente a un homenaje contra una masacre de ciudadanos americanos porque el presidente que está allí no comulga con las ideas del presidente que también va a ese acto. El gobierno de Dinamarca llamó a consultas a su embajador en Teherán horas después de acusar a la inteligencia iraní de preparar un atentado en territorio danés contra opositores al régimen de Irán. Un portavoz de Teherán negó las acusaciones, tildándolas de ejemplo de una serie de conspiraciones y planes para intentar destruir a Irán, al mismo tiempo que resaltó la importancia de mantener buenas relaciones con la Unión Europea. La policía danesa había informado horas antes de que una operación policial realizada el mes pasado en todo el país estaba vinculada con un supuesto intento de atentado cuyo objetivo era un grupo de ciudadanos de Irán que residen al suroeste de Copenhague y pertenecen a un grupo separatista iraní. El líder de ese grupo en Dinamarca ha recibido protección policial desde la primavera, cuando se descubrió una amenaza concreta contra él. La policía danesa, que ha contado con la ayuda de los servicios de inteligencia suecos y noruegos, considera que continúa el riesgo de que se produzca un atentado. Sí, esto realmente, de esta noticia habíamos hablado parcialmente hace un par de semanas, cuando se saltó que la policía llegó a la conclusión de que había en marcha una conspiración o un plan de atentar contra estos líderes separatistas iraníes que viven en Copenhague, pero no se había actuado a nivel diplomático de forma tan contundente como hasta ahora. Y claro, el tema de que Dinamarca, digamos que para Irán no es el punto más importante del globo, pero estamos hablando de que la semana próxima, este mismo domingo, Estados Unidos va a poner en marcha una nueva serie de sanciones económicas por su retirada del acuerdo del 2015 por la moratoria nuclear de Irán, y que los únicos que realmente están un poco ahí sujetando ese acuerdo es justamente la Unión Europea, de la que Dinamarca forma parte. Es decir, que si Dinamarca, uno de los países de la Unión Europea, tiene problemas de terrorismo en su propio territorio relacionado con Irán, pues esto deja a Teherán en una situación muy delicada frente a la Unión Europea, que ha sido la que ha estado dando la cara por ellos en contra del
del parecer del presidente de Estados Unidos. Así que no sabemos si esto tendrá alguna influencia o no en las futuras acciones o inacciones que se tomen respecto a este acuerdo, porque ya la semana próxima entran en vigor unas medidas de sanción económica bastante más fuertes de la administración de Estados Unidos, que limitan no solamente a la participación directa en Irán, sino a través de empresas intermedias, que ya pondría en apuros a las empresas europeas que también operan en Irán y también en Estados Unidos, porque tendrían que sufrir ellas mismas una especie de limitaciones o sanciones. Así que, bueno, las cosas tal como están pasando en estas últimas horas no pintan bien para Teherán. No es la semana de mayor éxito para el régimen de los ayatolás. La actual presidencia austriaca de la Unión Europea anunció que tras el más reciente atentado antijudío en Estados Unidos el pasado 27 de octubre, Viena acogerá en las próximas semanas una conferencia internacional contra el antisemitismo. El lema del encuentro, que se organizará el 20 y 21 de noviembre por el gobierno austriaco junto con el Congreso Judío Europeo y la Comunidad Judía de Viena, será Lucha contra el antisemitismo y el antisionismo. Se esperan más de 100 participantes de los países miembros de la Unión Europea, de Israel y de Estados Unidos. El objetivo será elaborar posibles conceptos y medidas a nivel europeo para evitar que el antisemitismo y también el antisionismo, es decir, la deslegitimación y criminalización del Estado de Israel, se expandan por Europa. Sí, esta es una iniciativa muy interesante porque creo que a nivel europeo nunca se había hecho, siempre se han hecho congresos o seminarios o encuentros contra el antisemitismo, pero no declaradamente y desde el principio, vamos contra el antisionismo. Porque estamos hablando de algo que en Radio Sefarat lo hemos explicado en muchísimas ocasiones, pero para la Unión Europea a veces esos límites están un poco borrosos, a pesar de que existe una declaración de la OCDE, es decir, de la Organización de los Estados Desarrollados del Mundo, que incluye a la Unión Europea, que califica al antisionismo como una forma de antisemitismo. También el antiisraelismo, que en este caso no aparece en el título, pero ya sería demasiado, tendremos que esperar al apocalipsis para que llegue ese momento que la Unión Europea se plantee que determinadas críticas a Israel no son sino una forma disfrazada de antisemitismo. En este caso también da la casualidad o no la casualidad que esto viene impulsado por la presidencia austriaca, que es la que tiene el turno de estar al mando de la Unión Europea y que está en manos de un gobierno conservador que ha sido criticado y a veces tildado en algunos países del mundo como un gobierno de ultraderecha porque se ha aliado para la coalición con partidos de ultraderecha, aunque Sebastian Kurz, el partido de Sebastian Kurz no es de ultraderecha, sí que es un partido de derecha, pero no de ultraderecha, pero sí que participa en coalición en su gobierno, gente de extracción, digamos, de partidos que tienen su origen incluso en el movimiento del nazismo y que hoy en día se caracterizan más por la lucha contra la inmigración y la xenofobia y todo eso. Y sin embargo, pues ha puesto en marcha esta iniciativa que yo creo que es necesaria, aunque evidentemente un congreso o un seminario pues no cambia lo que pasa en el mundo, pero sí que puede poner el foco, y el foco mediático, que es muy interesante en este tema, y que salgan a relucir durante el 20 y el 21 de noviembre, porque esto va a tener que aparecer en las televisiones de toda Europa, por lo menos, que tengan a bien decir el título completo, que la lucha no es solamente contra el antisemitismo, sino contra el antisionismo. Y aquí puede ser de que algunos se vean ofendidos o aludidos, porque ya no solamente incluiría
a los grupos neonazis tradicionales o extremistas, como en el caso de este señor Bowers que produjo esta masacre en Pittsburgh, sino también a grupos de izquierdas radicales y a veces menos radicales, como sucede aquí en España, que se apresuran en votar en contra de Israel, por ejemplo, en todas las declaraciones que suceden en foros internacionales, e incluso quieren impulsar, como en este gobierno intenta, una declaración unilateral de reconocimiento a Palestina como Estado, cuando Palestina, que yo sepa, no tiene declarado ni siquiera cuál es su territorio, cuál es su población y cuáles son sus límites, con lo cual es muy difícil que llegue a ser un Estado, aunque los demás o algunos de los demás lo declaren que así es. Así que bueno, a pesar de que la propuesta viene de un partido de derechas de Europa, por el cual muchos se rasgan las vestiduras, pues bienvenido sea. Con este anuncio de esta conferencia internacional contra el antisemitismo en Viena, cerramos la primera parte de las noticias y nos despedimos, Jorge, de ti ya hasta la semana próxima. Bueno, sí, vamos a decirles a los oyentes es que mañana viernes no va a haber programa diferente, o sea, va a seguir este mismo programa y por lo tanto no va a haber unas noticias diferentes, porque aquí en España y en casi todo el mundo hispano, pues el 1 de noviembre es un día festivo, un día no laborable, y por lo tanto pues volveremos a las próximas noticias, serán las de los lunes, que tenemos nuevamente, te tenemos nuevamente a ti para participar en ellas, y ya las de actualidad volverán, como es habitual, el lunes a la noche, casi martes. Estaremos en ellas de vuelta. Mientras tanto, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Volvemos ahora en unos segundos con la agenda cultural. Comenzamos la segunda parte de estas noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Raquel, estamos de vuelta tú y yo aquí mano a mano. Bueno, Alex, una alegría. Ya se notará en mi voz. Jorge me ha dado mucho trabajo, le tenía que corregir todo el rato y esto bueno. Que sepan que no lo estamos emitiendo, o Jorge no lo está escuchando al menos. Y aparte de tenerte otra vez aquí, pues es una gran alegría. Bueno, la alegría también para mí estar contigo de vuelta y con todos ustedes. Cuéntanos cómo habitualmente qué hacemos en la agenda que tenemos para Pues empezamos con una cita de verdad, de esas ineludibles. Si están en Madrid, les invitamos a asistir a Centro Sefarad Israel el próximo miércoles 7 de noviembre a las 7 de la tarde, cuando se cumplen 80 años de la Noche de los Cristales Rotos, o la Kristallnacht en alemán. Centro Sefarad organiza un debate para conversar acerca de este episodio histórico ocurrido durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Durante el acto se proyectará el documental El camino hacia el genocidio nazi, en versión original subtitulada, dura 38 minutos, elaborado por el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos. Subtitulada en español, además. Sí, y la película sintetiza el camino a través del que los nazis llevaron a Alemania a la guerra y con sus colaboracionistas asesinaron a millones de personas, incluyendo el asesinato sistemático de 6 millones de judíos. Dentro de ese camino, entre comillas, se analizará la Noche de los Cristales Rotos en un debate posterior que contará con la presencia del periodista Jesús Calero, jefe de cultura de ABC, y de Uriel Macías, bibliógrafo y escritor. Aprovechamos esta nota de la agenda cultural para recomendarles también los programas que Radio Sefarad emitirá en torno a esta efeméride, este recuerdo de la Noche de los Cristales Rotos, que son de gran calidad y creemos que les van a interesar y a gustar mucho. Pues así abrimos la agenda con este documental que pueden disfrutar en castellano si es que no conocen la lengua original. Bueno, los programas especiales por la Noche de los Cristales Rotos, claro, se emitirán en la fecha más próxima. O sea que tendrán que esperar un poquito todavía. Pero bueno, se lo vamos anunciando. Muy bien. También les anunciamos que la 9ª edición del Premio Or Hanukkah 5779 ya tiene ganador, ya hay premiado. Se trata del abogado don Juan Ignacio de Mesa Ruiz.
se ha hecho valedor de este premio Or Hanukkah que otorga la Comunidad Judía de Madrid por su gran aportación al mantenimiento y divulgación de la historia y el presente del judaísmo en Toledo. La ceremonia de entrega del premio será el próximo 1 de diciembre de 2018, el 23 de Kislev de 5779 a las 9:30 de la noche. Bueno, pues enhorabuena para él, para el señor don Juan Ignacio. Pues continuamos, Raquel, se nos va la agenda. Sigo enlazando ahí tremendamente porque también tenemos que felicitar a Jacqueline Tobías, gran amiga de Radio Sefarad, la responsable, la coordinadora, la directora del Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel, que un año más organiza un ciclo de cine israelí en hebreo, subtitulado al español, al castellano. En esta ocasión el ciclo consta de 3 películas y un documental sobre la actitud de los aliados hacia el pueblo judío perseguido por los nazis como frente al campo de exterminio de Auschwitz. Poco a poco, a 70 años de la Shoah, los documentos salen y permiten conocer y saber. 2 de las películas nos hablarán sobre las particularidades del Estado de Israel, su ejército formado por unidades de soldados femeninos y el conflicto palestino-israelí, ambas tratadas bajo el prisma de las relaciones humanas y no exentas de cierto humor negro. Y la última de las películas refleja los problemas que pueden llegar a tener cualquier persona de cualquier sociedad en cualquier país. Es un ciclo que se organiza con la colaboración de la Embajada de Israel en España y también con la aportación, la cesión de la sede del Centro de Cultura Sa Nostra, tan maravilloso en Palma de Mallorca, que, como les decimos, cede sus instalaciones en esta ocasión también para la proyección de las películas, que serán Zero Motivation de 2014, que ya conoce muy bien, se proyectará el lunes 5 de noviembre a las 8 de la tarde, a la misma hora. El siguiente lunes, el 12, se podrá ver The Cousin, El Primo, de 2017, una película de Civic Grad. El lunes 19, son todos los lunes de noviembre, también a las 8, se proyectará One Flight for Us. Y el 26 de noviembre, la película que clausura el ciclo es Nuestro Padre, de Meni Yaiz, que es una coproducción entre Francia e Israel. No les hablamos mucho de las películas, que algunas de ustedes ya las conocen seguro, porque esperamos entrevistar a Jacqueline Tobías para que y que nos cuente ella misma de qué van estas películas y este ciclo al que estamos invitadísimos, por supuesto. Pues una buena opción para tener en mente, acercándonos al menos aquí en España y en otros muchos países latinoamericanos a la festividad de Todos los Santos, que nosotros aprovechamos para despedirnos y para desearles un Shabbat Shalom hasta el lunes en las noticias que llegarán con más frescura. Exacto, Shabbat Shalom y hasta las noticias de los lunes.